Presentamos Anímate, tú decides, con el animador de vida licenciado Juan José Vargas Fallas. Buenas noches, no se complique, viva feliz. Estaba mis amigos y mis amigas viendo aquí algo muy interesante y creo que hoy, en este día, este programa, como todos, antes de empezar, nos encomendamos a Dios para que sea de su bendición. En las cámaras, nuestro compañero José González, Walter Figueroa, en el maquillaje Alejandra Monge y en la edición Oscar Serrano, más conocido como Pana. Y también en la transmisión, mis compañeros que hacen posible que este programa salga al aire, en Filmoteca, con la revisión del programa, y los que están allá en las torres. Es todo un equipo para que pueda llegar este programa a donde usted. Pero hay algo interesante. Si usted se le olvida que a las 7:30, los miércoles, es Anímate, tú decides, de ahí, todo el esfuerzo que hicimos, ¿qué pasó? Se quedó ahí. Pero por eso usted es muy importante. Así es que bienvenidos y bienvenidas. Vean, estaba leyendo esto. Póngame atención. Dice así: mi lucha con pensamientos suicidas comenzó poco después de haberme mudado a una fría ciudad de Islandia, donde la falta de luz solar durante el invierno me provocó un serio trastorno afectivo estacional. Cuando mi angustia se hizo tan intensa que no podía soportarla, empecé a pensar en el suicidio. Y óigame, vean qué interesante esto que dice él. Durante el primer año no aceptaba el hecho de estar deprimida. Tenía miedo de contarle a alguien, incluso a mi esposo, los pensamientos que tenía. Nadie de mi familia ni de la iglesia sabía que sufría una enfermedad que podía poner en riesgo mi vida. Me veían como un miembro activo de la comunidad, de la iglesia, con un testimonio ferviente y sin mayores dificultades que enfrentar. Oraba a menudo, suplicando alivio, y el Padre Celestial me fortalecía. Empecé a tener más cuidado con mi alimentación. Hacía ejercicio a menudo. Me sumergía en las Escrituras. Prestaba servicio a los demás. Obedecía todos los mandamientos. Pero eso no era suficiente. La depresión irrumpía en mí como una ola gigantesca. Así que me esforzaba más y oraba con mayor devoción, pero no siempre podía huir de la ola. Nadaba contra la corriente, orando para sobrevivir hasta que mis hijos volvieran de la escuela o hasta la hora de almuerzo. Algunos días vivía minuto a minuto, empleando toda mi fuerza de voluntad para vencer mis pensamientos e impulsos. Recuerdo haber sentido una intensa aflicción mental la primera vez que estuve a punto de cometer suicidio. No lo había planeado ni pensado con anticipación, sino que por un tiempo perdí la capacidad de pensar con lógica. Después me di cuenta lo cerca que había estado de quitarme la vida. No podía comprender qué me pasaba. Me dije
a mí misma que no debería tener pensamientos suicidas. Hice de cuenta que no los había tenido y me convencí de que nunca volvería a tenerlo. Pero la idea del suicidio me volvía a la mente cuando menos lo esperaba. Y era muy fuerte la tentación de poner fin a aquel insoportable sufrimiento. Sin embargo, deseaba curarme, aunque entonces no entendía que sufría una enfermedad que es grave y súbita. Sabía que podía ser sanada, de manera que pedía una bendición. Mi esposo, sin saber de mi lucha, me dijo en la bendición muchas cosas que me hicieron comprender que el Padre Celestial estaba al tanto de lo que me pasaba y me prometió que podría resolver mis dificultades. La solución no fue una curación inmediata, pero acepté el hecho de que el Padre Celestial me iba a ayudar a superar el problema. Llegó el verano, lleno de sol y con días largos. Nunca estaba oscuro, ni siquiera a la medianoche. Y yo estaba contenta y sentía que había vuelto a la normalidad. No obstante, al acortarse rápidamente los días en septiembre, volvió la depresión y los pensamientos suicidas se infiltraron otra vez en mi mente. Me asusté mucho. Al principio traté de hacer lo que había hecho el año anterior: orar más, hacer más ejercicio, esforzarme más en todo. Pero los pensamientos suicidas se hicieron más fuertes y más serios. Sostuve esa lucha durante 2 meses y finalmente me di cuenta de que no podría sobrevivir otro invierno por mis propios medios. Comprendí que el Padre Celestial nos había bendecido con la medicina moderna y los médicos, y que para recuperarme era necesario que estuviera dispuesta a hablar abiertamente de mi depresión y consultar a un médico. Pedir ayuda fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Apenas podía hablar, ahogada por las lágrimas, cuando le expliqué a mi esposo lo de mi depresión y le dije que necesitaba ayuda. Tampoco pude pronunciar la palabra suicidio en voz alta. Mi esposo me consiguió una cita con un psiquiatra. El médico me recetó un medicamento que me ayudó a pasar el invierno. Como muchas otras personas, me resultó difícil dar con la dosis adecuada y soportar los efectos secundarios. Eso ocasionó más tensión en mi matrimonio y en la familia. Pero mi esposo y mis hijos me apoyaron. Cuando llegó la primavera, la depresión profunda se me pasó y no fue necesario tomar más la medicina. Nos mudamos a una ciudad soleada con la cual pensé que ya estaba bien y que mi enfermedad mental había quedado atrás, pero no estaba completamente curada. Surgieron en mí sentimientos de culpa por los sentimientos y por los pensamientos e impulsos que había tenido. Me fastidiaba el hecho de que mis hijos adolescentes se hubieran dado cuenta de mi tendencia suicida. Y además sentía que había desperdiciado más de 1 año de mi vida. Por otra parte, también estaba asustada, especialmente al empezar a cortarse los días en septiembre. Recordaba a diario y con intensidad mis sentimientos anteriores y temía volver a caer en una grave depresión.
A pesar de ello, pude ver la mano del Señor en mi vida. Cuando encontré a un médico excelente y comencé un tratamiento. Supe entonces que también sufría de síndrome de estrés postraumático, pero con la guía del doctor pude resolverlo. Luego sucedió un milagro. Después de orar fervientemente y de procurar aplicar la salvación del Salvador en mi vida, el Señor me quitó los sentimientos de culpa de forma rápida, clara y tangible. Su voz me explicó que no tenía que sentirme culpable, puesto que la depresión no era culpa mía y que Jesucristo llevaba por mí esa carga mediante el poder de su expiación. Me sentí otra vez llena de luz y de esperanza. Desconozco todas las razones por las que tuve que enfrentar los desafíos de una enfermedad grave, aunque todavía tengo los recuerdos de aquellos días. El sufrimiento mental y físico ha desaparecido. Cada día que pasa estoy agradecida por mi familia, por el médico y por el tiempo que tengo en esta tierra. Por causa de mi enfermedad, siento empatía y amor por los demás. He progresado emocional y espiritualmente. Adquirí conocimiento que no habría logrado de otra manera. Y he experimentado preciados momentos espirituales con mi Padre Celestial y mi Salvador. Mis experiencias me han animado a abrazar la vida. Amigos y amigas, este testimonio de una ama de casa es el testimonio de tantos hombres y de tantas mujeres que, producto de tantas tensiones que hay en este momento y también de la carga genética que muchos de nosotros llevamos, en determinado momento de nuestra vida sentimos que ya no podemos más. Y entonces, por ejemplo, hemos visto a través de la historia situaciones tremendamente difíciles. Y hoy yo quiero, queridos amigos y queridas amigas, en este programa, utilizar una entrevista que para mí ha sido una entrevista maravillosa. Y es precisamente con la periodista de La Nación, Irene Vizcaíno, y con la máster en salud mental, Andrea Álvarez. Quiero compartir con ustedes esta entrevista hoy en Anímate, tú decides, porque realmente es muy importante que usted y yo podamos analizarla y aprender ante tantas situaciones difíciles que estamos enfrentando en nuestra vida. Por eso quiero el día de hoy poner un extracto de esta entrevista de la periodista Irene Vizcaíno con la máster en salud pública Andrea Álvarez.
Vamos a ver este extracto de esta entrevista el día de hoy aquí en Anímate, tú decides, y ponerle muchísima atención. No queremos dejar este tema e invitamos a Andrea Álvarez. Ella es máster en salud pública y trabaja en la comisión organizadora del Congreso Regional de Prevención del Suicidio. Muchísimas gracias, Andrea, por aceptar este diálogo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por darle visibilidad a este tema de prevención del suicidio, y estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, empezamos por ahí. Se ha dicho que hablar de suicidio genera una especie de efecto dominó, pero al mismo tiempo es un tema que no podemos ocultar porque tenemos que discutirlo. Entonces, ¿cómo hacer ese balance? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque por un lado está el mito de que si hablamos de suicidio es como que estamos incitando al suicidio, entonces tal vez a veces muchas personas prefieren no tocar el tema para no atizar la hoguera, por decirlo desde una perspectiva. También no se les puede culpar. O sea, en el sistema educativo, cuando estábamos pasando en la escuela y en el colegio, no se nos habló de suicidio, no se nos hablaba de salud mental. Entonces, o sea, ninguno o mucha gente no tiene herramientas para hablarlo. Pero sí es un mito, sí es importante que hablemos de suicidio, pero con cuidado, especialmente en el caso de los medios de comunicación, porque sí se ha investigado y ya se ha determinado que dependiendo de la forma en que se aborde una noticia sobre suicidio, sí podría haber un efecto de contagio o de que se generen más suicidios. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma que se aborde. Por ejemplo, bueno, nosotros en La Nación hace muchos años tomamos la decisión de que no se iba a informar de este tipo de muertes. Pero de repente, cuando hay un actor o una persona pública que se suicida, hablamos de esto porque ya no se puede ocultar. Y en casos específicos como este, desde una perspectiva más, no sé si llamarla clínica, médica, de salud mental, entonces uno dice, ¿cuál es la manera más responsable o cuándo debemos hablar? Sí, ahí yo diferenciaría entre los tipos de noticias. Por un lado está las noticias sobre suicidios de casos individuales o específicos, que efectivamente lo ideal es no dar detalles sobre una persona en especial, sino más bien hacer un abordaje sobre la salud mental y sobre el suicidio como problema de salud pública, cuáles son los factores o cómo podemos prevenirlo. En el caso de las celebridades o de las personas públicas, ahí sí es complicado, porque cuando se reporta sobre estas personas, el efecto negativo que se podría tener es mayor. ¿Por qué? Porque especialmente si son personas conocidas y personas admiradas, principalmente qué sé yo, actrices o actores que han sido queridos por el público o por sí, la el caso mayoría. de Robin Williams, porque además tiene una parte de cómico, ¿verdad? Que uno dice, fue muy impactante, ¿verdad? Entonces se corre el riesgo de que se idealice a la persona que murió por suicidio, especialmente porque ya era una persona admirada. Y muchas veces pasa que a la hora de informar sobre el suicidio, como sociedad o como testigos, solo tenemos acceso a la última información, prácticamente que al detonante o al último hecho que se supo antes del suicidio, pero no sabemos toda la otra gama de factores que llevaron a ese suicidio. Pero al cubrirlo, se tiende a dar más peso a ese detonante. Entonces se da una imagen que podría no ser la real. Podría ser distorsionada, digamos. Y como son celebridades o personas admiradas, entonces el riesgo de que alguien que lea la noticia idealice o se identifique con esa persona es mayor. Porque, digamos, cuando yo empecé a estudiar este tema, yo decía, pero es que no me calza honestamente cómo leer una noticia va a ocasionar un suicidio. Y yo hoy leo una noticia sobre suicidio y a mí en lo personal no me va a hacer nada. Lo que pasa es que como son medios de comunicación masiva y no sabemos quiénes están leyendo las noticias, puede ser que sí, a la mayoría lea la noticia y no tenga un impacto negativo, pero hay personas vulnerables que tal vez en ese momento podrían estar pasando por una depresión o incluso ya vulnerables con ideación suicida.
que si la leen sí podrían verse afectadas. Entonces la recomendación con celebridades es no reportar, o si se debe hacer por un tema como el que usted mencionaba, que son figuras públicas y que hay, yo no soy periodista, pero como una obligación de informar. Entonces que se haga con el menor detalle posible y más bien usando esa noticia como una oportunidad para informar sobre el suicidio, establecer que es algo prevenible y poner información sobre dónde buscar ayuda. Sobre todo los especialistas del Hospital de Niños hicieron un énfasis enorme en el entorno familiar, que estamos evidentemente en una sociedad, y no es cosa solo de Costa Rica en general, muy acelerada, donde papá y mamá trabajamos, donde los chiquitos están más tiempo solos, que tienen mucho acceso a aparatos electrónicos. Entonces eso podría también estar pesando en un joven en formación, eventualmente también más vulnerable psicológicamente, no sé. ¿Cuánto afecta? Cuando hablamos de la familia, mi única preocupación es no caer como en culpabilizar a los padres de familia o decir que el suicidio tiene que ver con los padres de familia. No quisiera caer en eso, porque además es una explicación simplista y por otro lado no nos permite como sociedad avanzar en la prevención del suicidio si los padres se sienten culpables al hablar de estos temas. Lo que yo diría con respecto a los padres de familia es que sí es importante informarse o educarse lo más posible con respecto al tema del suicidio y sí no caer en la tentación que uno como ser humano tiende a caer en esa tentación de decir, no, mi familia, esto no va a pasar en mi familia. O sea, puede ser algún problema ahí como pasajero, pero jamás va a haber un suicidio. Y el problema de que como sociedad siga estando como un tabú es que no hablamos de estos temas y no vemos que varias familias que son como la nuestra o incluso la nuestra son cosas que pueden pasar. Entonces no caería en la tentación de decir, como en mi familia nunca ha pasado, no va a pasar. Ahora, pregunto, a nivel familiar incluso, ¿uno debería hablar el tema? Yo te diría, si lo mencionan o si estás preocupada, yo lo mencionaría abiertamente, hablando de suicidio, pero así como, tal vez en el contexto de formar e informar de que, digamos, sobre el suicidio, tal vez hablaría más sobre salud mental y cómo enseñar a los jóvenes, digamos, a identificar si estoy sintiendo esto y esto, podría ser una depresión, o sea, si me estoy sintiendo más triste que de lo común, o si estoy sintiendo dolores de panza, no de repente, de hace algún tiempo, muchos dolores de cabeza o otros dolores que no tengan una explicación orgánica. O si de repente me siento más agitada, o de repente me estoy como aislando más de mis amigos. O sea, cómo enseñar a nuestros jóvenes a que identifiquen qué es lo que les está pasando y si eso que les está pasando podría ser una depresión o ansiedad o alguna enfermedad mental. Porque como no hablamos de estos temas, o sea, a mí en la escuela nadie me enseñó cómo identificar si estaba pasando por una depresión o no. Y de hecho, muchas veces pasa que la depresión cuesta mucho diagnosticarla porque primero pasan por otro montón de explicaciones orgánicas, como hay parte de la depresión que se siente en el cuerpo, como te decía, dolor de panza, dolores de cabeza, que no tienen una raíz orgánica, las explicaciones primero se van por ese lado y no por un lado que puede ser una cuestión mental. Entonces, más allá de hablar específicamente sobre el suicidio, empezaría a hablar sobre salud mental y que es algo que a cualquiera nos puede pasar y que hay ayuda, que es lo más importante, que se puede tratar y que puede ser algo, una depresión, por ejemplo, puede pasar este año o en este momento y después la supero y ya no tiene por qué volverme a pasar. Les dije a ustedes de lo importante que es esto. La entrevista completa ustedes la pueden ver en la página digital de La Nación, porque es muy importante. Vamos ahora, amigos y amigas, a entrar en nuestra meditación. Y quiero que ahí donde está usted, vea esa agua que recorre este río tan maravilloso y diga conmigo, contemplando esa agua, estoy vivo. Así como corre
esta agua, llevando tantas cosas con ella. Así quiero el día de hoy llevar, con la ayuda de Dios, todos los pensamientos negativos que salgan de mí. Quiero ser limpio. Quiero mi espíritu limpio y en paz, en armonía. Quiero ser un hombre, una mujer que acepte la realidad. Enfrentarme a las situaciones difíciles con la ayuda de Dios, con la ayuda de la medicina. Estoy completamente en paz y quiero seguir enfrentando la vida y enfrentando los pensamientos negativos. La vida es un don y voy a aprovecharla. Respiras profundo ahí en donde estás. Amigos y amigas, espero que este programa haya sido de bendición para usted y que sea usted uno más de los que venzan esas ideas de suicidio, esas ideas de depresión, que busque ayuda con especialistas y que disfrutemos de la vida. Un gran abrazo. No se complique. Viva feliz. Hemos presentado Anímate, tú decides, con el animador de vida licenciado Juan José Vargas Fallas.